Bien, entonces, para el día de hoy vamos a ver brevemente unos temas de comunicación y seguimiento de resultados. Aquí la teoría, digo, lo que les comparte o les comenta que puede ser parte importante de, precisamente para complementar, digamos, una buena presentación y finalizar precisamente pues, con una entrega satisfactoria de su, de lo que encontraron o de su investigación o de los resultados. Precisamente es esa comunicación de los resultados. Eh, y bueno, nos habla de dos herramientas muy sencillas que ustedes pudieran utilizar precisamente. Por ejemplo, una es el resumen ejecutivo, que esto, bueno, más que sea obligatorio, digamos, hacerlo, es más bien para documentar su investigación, sobre todo cuando son, por ejemplo, entregas como muy importantes o anuales o algo así, pues bueno, se recomienda que una vez que ustedes tengan sus resultados, hagan todo un resumen ejecutivo de cómo hicieron todo, ¿no? Desde la investigación, qué datos consultaron, qué obtuvieron, las gráficas, a qué resultados llegaron, ¿no? Y ya con base en eso, pues entregar este resumen. O también pueden hacer un project charter que por ejemplo, al menos para la parte de administración de proyectos, nosotros lo utilizamos es como el lanzamiento, digamos, del proyecto, es como su acta constitutiva del proyecto. Lo mínimo o lo básico que debería de llevar, pues es el nombre, cuál es el objetivo del proyecto, cuáles son a lo mejor sus principales entregables, quiénes son los interesados, a lo mejor un plan de trabajo tal vez a alto nivel, y ese tipo de entregas, ¿no? Pero sí, lo mínimo es eso, o sea, que tenga el nombre, el objetivo, cuáles son los entregables a lo mejor principales de ese proyecto, un plan de trabajo a lo mejor a alto nivel, les digo, los involucrados, a lo mejor los elementos que va a necesitar a lo mejor el proyecto y en qué momento, ¿no? Para que los involucrados sepan. Y en eso, pues bueno, se hace una presentación, digamos, después del kickoff del proyecto y ya después se entrega, digamos, ese documento. Algunos lo firman, todos los interesados, involucrados lo firman y listo, ¿no? Entonces prácticamente esa se convierte en su acta constitutiva y digamos que como que formalizan su proyecto, ¿no? Yo lo que tal vez recomendaría es que el Project Charter lo hagan antes y el resumen ejecutivo después, porque el Project Charter, como dice, ¿no? Es como un inicio, es un banderazo, es su acta constitutiva. Entonces, por ejemplo, si ustedes pues tienen como cada año una sesión a lo mejor de entregas de resultados o de ganancias o no sé, a lo mejor previamente pues se hace esto, ¿no? O sea, ¿qué se va a dar? No, pues se va a hacer una entrega de resultados, qué información lleva, pues quiénes son los interesados, cuál es el objetivo, cada cuándo se entrega, lo firman y ya después vendría a lo mejor la presentación de sus resultados y lo cierran con un resumen ejecutivo. Por ejemplo, esa sería, creo, una muy buena manera como de formalizar su entrega, ¿no? Y pues el reporte ejecutivo lo que lleva, les digo, es como todo eso de cómo iniciaron, con base en qué, ¿no? Se tomaron como datos iniciales, qué bases de datos utilizaron a lo mejor, cómo fue su proceso de investigación, qué tipo de herramientas o de técnicas utilizaron. A lo mejor puede haber revisiones, ¿no? O sea, a lo mejor hacen primero un como bosquejo inicial y después ya lo van mejorando, ¿no? Teniendo sus revisiones hasta al final entregar lo que sería los objetivos y las conclusiones, ¿no? Básicamente eso es.
Y otros elementos que ustedes pueden utilizar también como para darle más formalidad a sus presentaciones es, sí, Grace, Ay, perdón, maestra, es que tengo una duda ahí para evitar que avance un poquito más del Project Charter. sí, Em, Revisé algunos ejemplos y en sí es como, bueno, entiendo que el reporte ejecutivo es como a forma de presentación, pero el Project Charter entonces es como un documento, como en una sola página donde se pone toda la información de lo que se va a trabajar. así es correcto. El Ah, Project Charter, Teo, es más, véanlo como más un documento formal del trabajo de que van a hacer ustedes. ah, Y lo principal es dar a conocer a todos los involucrados lo que se va a hacer y por qué, ¿no? Ahora sí que pues, sobre advertencia no hay engaño, ¿no? O sea, esto es lo que vamos a hacer, este es el objetivo, estas son las personas involucradas, esto se va a revisar, están todos de acuerdo, se están considerando varias necesidades de otros involucrados, firmas y listo. Por eso dice que es como un acta constitutiva, ¿no? O sea, porque todos están como de acuerdo. Ujú. ok, muy bien. Sí, gracias. Mm. Y algo importante te digo es que ahí vayan como, por ejemplo, un plan, ¿no? Un plan de trabajo a lo mejor, no a muy nivel detallado porque es como inicial. Te digo que seguramente, bueno, más bien después de que se hace la sesión de kickoff es un documento que se entrega, pero sí se hace como formal en una presentación, en donde ya se comparte, se firma y sobre ese ya ahora sí ya viene como todo el desarrollo y el resumen ejecutivo ya es como al final, también haces como pues un histórico, ¿no? De qué se hizo, qué se investigó, de dónde se tomaron los datos, qué tipo de gráficas se utilizaron, herramientas, técnicas, teorías, no sé, todo lo que ustedes necesiten ahí como argumentar y se entrega al final con resultados y y a lo mejor algunas sugerencias, ¿no? O todo lo que los llevó esos resultados precisamente, ¿no? Es como ya lo último de todo su trabajo, ¿no? Entonces les digo, esto es más para darle formalidad y pues también ustedes que queden como sustentados, ¿no? De todo el trabajo que se hizo. Y otros dashboards y elementos de buenas prácticas que recomienda la teoría es que vayan, por ejemplo, en esta documentación vayan todos los gráficos que ustedes utilizaron, hipervínculos, notificaciones, vínculos rápidos, elementos de navegación a lo mejor, ¿no? O sea, como un índice o algo que les permita como navegar de una manera más fácil, a lo mejor resaltar algunos datos clave y gráficos y tablas de datos. Por ejemplo, sería más para un dashboard que es muy diferente, es otra herramienta totalmente diferente a la entrega que ustedes harían. O sea, aquí son varios elementos. Estamos hablando al inicio de un Project Charter, después de un kickoff, en donde prácticamente les digo, es como vamos a formalizar el trabajo que vamos a hacer, quiénes van a estar involucrados, están todos de acuerdo, este es nuestro objetivo, no, pues que sí, firman. Entonces digamos que ahí damos como el banderazo. Después viene todo lo que nosotros hemos estudiado desde un principio, ¿no? O sea, la investigación, el análisis, utilizar las técnicas o herramientas, ¿no? Hacer juntar la información, pasarla a tablas a lo mejor, pasarla directamente a gráficos, hacer los comentarios o las historias de cada una de las gráficas, ¿no? Y y ya después de eso, ustedes lo que podrían hacer antes de un resumen ejecutivo es generar su propio dashboard. Este dashboard, digamos que es como su panel de control de lo que ustedes hicieron, ¿no? Es como, lo pueden hacer hasta en un momento en línea, ¿no? Hay algunos software gratuitos que les permite hacer como estos dashboards en donde cualquier persona pueda entrar, o sea, de hecho con sus propias gráficas, ¿eh? O sea, no digo que generen otros elementos. La idea es que con sus propias gráficas lo suban a lo mejor
a una página o a un link que puedan tener por ahí de la empresa o algo así, y ahí generan, por ejemplo, su dashboard. Generalmente, o más bien, el dashboard está más enfocado a las personas que deben de tomar decisiones exclusivamente. O sea, ya es como para más altos rangos, porque es algo que buscas de manera inmediata para una toma de decisión, lo necesitas actualizado al día, ¿no? Y con la información obviamente pues completa y bien revisada, ¿no? Generalmente son dashboards que en ese momento están a lo mejor actualizándose, toman la información de una base de datos y se están actualizando, o le dan clic en actualizar y se actualiza el gráfico, o hay algo que llamamos en programación que se llaman crons, o los crones, que se ejecutan a determinadas horas, jala toda la información y actualiza, ¿no? Entonces ahí a lo mejor estarían viendo los datos en una manera más como de tiempo real, cosa que a lo mejor cuando ustedes presentan, pues es un momento estático, o sea, están viendo una fotografía del momento en el que ustedes están presentando, pero el dashboard, la idea es que sea algo vivo, sea algo que cuando yo lo consulte, de alguna manera lo pueda actualizar o sepa que hubo una actualización a determinada hora y tome los datos un poco más en tiempo real. ¿Sale? Entonces, tiene muchas aplicaciones, nos ayuda a visualizar la información de manera gráfica y dinámica, satisface, porque como están personalizados a lo que ustedes necesitan, pues también eso ayuda mucho. Monitorear el negocio desde un lugar, les digo, o sea, es un link a un site o una página literal que les abre y lo único que ven son gráficas. Le dan ahí botoncito de actualizar o ya les digo, ya en ciertos horarios se actualiza automáticamente, entonces ya saben que pues, la información es real, ¿no? Ah, ok, aquí nos comenta Aldo aquí en el chat que dice, si trabajan con Power BI, tengan cuidado con el firewall de Windows. En ocasiones no deja hacer el refresh programado en los reportes y dashboards. Miren, por ejemplo, si esas son las cosillas que de repente no las desconocemos y cuando ya vienen, ¿cómo se llama? El momento del por qué y cómo y investigale ese dato y haces un arrastre de información, resulta que por algún lado no se actualizó correctamente. Y eso generalmente sí pasa, o sea, yo se los digo porque de los dashboards que tengo y que dependemos, por ejemplo, de otros sistemas, llámese SAP, llámese mismos del Power BI, siempre hay una diferencia. Luego siempre es, oye, es que bajé tal reporte y no me da lo de la plataforma, ¿no? Entré directamente a la plataforma, hice la misma consulta y es muy diferente en Power BI. Tú, che, hay que hacer un arrastre de información que le llamamos, que es, pues, de dónde vino, si hubo por ahí algún dato que no cayó en el tiempo. Entonces, cuando cae, ya famosa, curiosamente ya se actualiza todo y cuadran los datos, pero sí puede pasar eso, ¿no? Por eso es importante que cuando manejen este tipo de elementos, sí estén muy seguros pues, de la fuente de los datos, que haya alguien que les haga correctamente, pues, sus APIs, los crons, por ejemplo, los configuren de una manera, a lo mejor, por ejemplo, si es un cron de ventas, pues tendría que ser hasta el último corte de venta, ¿no? De preferencia, cuando ya las sucursales no estén, trabajando, y ya a lo mejor dices, bueno, cuando hay venta nocturna, por ejemplo, pues no sé, hasta las 3 de la mañana. Bueno, pues a las 3 de la mañana, entonces el cron se configura a las 3, corre en ese momento, ¿no? O corre a las 3 y corre a las 6 para cuadrar la información y ya cuando entran a las 8 o 9 de la mañana, pues ya tienen una información como más real, ¿no? Más cuadrada. Entonces también porque hay algunos que tienen varios crones en el día, entonces si ustedes revisan,
y no cuadró, quiere decir que o ya a lo mejor se tiene que esperar al siguiente cron, o algo por ahí se quedó atorado, no falta, ¿no? El desvío de datos o algo, ¿no? Entonces, todo eso pues se tiene que ir pues, revisando, ¿no? Poco a poco. El pitch de datos también es otra herramienta que aquí les dan como una herramienta también importante, que es una metodología, digamos, un poquito más corta, solo busca que la historia sea recordada, ¿no? Sobre todo los datos para la audiencia. Entonces, aquí nada más les da como unos pasos que de preferencia no los deberíamos de seguir tal cual, como es prepararnos, planear, diseñar, ensayar, entregar y seguir, ¿no? O sea, creo que son pasos como muy básicos y que pudieran ustedes también implementar. Y acá, por ejemplo, les da algunos tips, ¿no? O sea, por ejemplo, inicia con el mensaje clave, por ejemplo, el storyline y los títulos, ¿no? Ustedes pueden ir decidiendo si su historia va de top down o bottom up, que es si se van ustedes primero al mensaje principal y terminan en la conclusión o se van a hacer ciertas como aseveraciones y después ya se viene al mensaje principal. Depende de ustedes cómo quieran traer a su público, ¿no? En expectativa o ya de una vez te digo de aguamazo el todo y ya después te explico por qué o te voy dando como pistas, ¿no? Pero esto va a depender de su audiencia, del mensaje objetivo y de la mejor forma de entregar la información, ¿no? Pero siempre busca que la historia se mantenga simple, balancear los textos y datos y detener el análisis pocos días antes de la preparación. Ese es un tema también importante, ¿no? Que ustedes cuando ya se vayan a preparar, ¿no? Para una entrega importante, siempre la teoría aconseja que en el momento en el que terminamos de hacer nuestra investigación, de ya tenemos nuestra presentación, ya tenemos nuestro resumen ejecutivo, ya nos la sabemos de inicio a fin, ya lo dijimos enfrente de un espejo, ya lo dijimos enfrente de la familia, el speech, ya, dejen a su cerebro descansar, ¿no? Porque a veces el querer estar como todo el tiempo recordando qué es lo que van a decir y no se me vaya a ir esto, créanme que cuando dicen eso es cuando más se va, ¿no? Y después, chin, es que yo iba a decir esto y aquello, ¿no? Entonces, eso es también algo de la teoría que les dice, ¿no? Si ya hiciste todo y estudiaste, llevaste toda tu metodología, ya, deja tu cerebro descansar, descansa bien la noche anterior, come bien y prepárate pues para tu presentación. ¿No? Este, um, Digo, es válido utilizar ciertos apoyos. em, Es válido utilizar ciertos apoyos, pero no está mal. Por ejemplo, a lo mejor en su presentación traer una agenda, ¿no? Traer una introducción, traer pues sí, su acordeón literal, ¿no? A lo mejor para que se vea más profesional y no digan, ay, mire, ya todo lo trae escrito, ¿no? No se la saben. Pueden hacer algunas cosas como, yo les llamo migajas de pan o breadcrumbs, que a lo mejor en sus diapositivas pueden poner en la parte de abajo como los temas que han estado viendo antes y los que le sigan iluminar, perdón, el tema en el que estén. Entonces, ustedes terminan de decir su presentación y en la parte de abajo tienen ahí como, ah, mire, ya dije esto y continúan estos temas muy sutil, muy que no llame tanto la atención, o sea, es más para ustedes, ¿no? Es como más un insight para ustedes para que se mantengan como en la concentrados, ¿no? Que es lo que sigue. Entonces, eso les puede ayudar a armar sus ideas de la siguiente presentación, ¿no? Entonces, a lo mejor si estoy hablando de ventas y después ya voy a pasar a los factores, por ejemplo, que están afectando, porque ya mi mente ya está como configurando, ¿no? Lo que voy a decir en la siguiente presentación o lo que me puede ayudar es a hacer
conceptos o diálogos conectores, que son estos que yo estoy terminando una idea, pero como en mi cerebro ya vi que lo que sigue es otro tema, voy a hacer, al final de mi frase, voy a hacer una frase que conecte eh, con el siguiente slide, ¿no? Entonces, eso también le da como fluidez a la presentación. Denota también que ustedes hilan, ¿no? Están hilando los temas de uno a otro. No se siente como que dijeron algo en una presentación, en un slide, y al cambiar, como que empiezan otra vez de nuevo a agarrar la onda o es un nuevo tema y tienen que, pues en ese momento, hilar su pensamiento. Les digo que con estos como pequeños, pues sí, como cordioncito, migajas de pan, que así yo los conozco, les puede ayudar eso, ¿no? Ah, ok, el siguiente tema es esto, entonces ya su cerebro empieza a maquilar una historia o una frase al final que va a concatenar con la siguiente frase, ¿no? Entonces se escucha y se siente como más fluida su presentación, ¿no? Este, ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, No, todo bien. Excelente. Entonces, para hacer la práctica, pues bueno, lo que debemos de haber entendido es que es un resumen ejecutivo, que es un project charter. ¿Por qué el resumen ejecutivo y el project charter son importantes para comunicar? Tanto el resumen ejecutivo como el project charter están relacionados en los cuadros de mando, que están relacionados con el dashboard. Identifica y describe al menos 5 elementos requeridos como consideraciones para un buen reporte analítico. Explica con tus propias palabras qué es un dashboard. Identifica y explica al menos 5 elementos considerados de buenas prácticas para la generación de un dashboard, que era lo que les comentaba, ¿no? Que de preferencia haya un balance entre lo que se escribe y lo que se dice. De hecho, de preferencia, bueno, al menos los dashboards que nosotros configuramos para empresas, por ejemplo, de ventas sobre todo de equipos de ventas o financieras, realmente hay muy poco texto. O sea, ustedes entran y prácticamente hay muy poco escrito. O sea, lo que sí hay es, por ejemplo, este tema, ¿no? Hacer drillings, por ejemplo, ¿no? O sea, le das clic en un dato y te abre otro y le das clic y te abre otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor del total de la venta le das clic y te salen todos los tickets del día de hoy y entras a un ticket y te enseña todos los artículos que traía ese ticket y a lo mejor entras en ese artículo y te da la información de ese artículo y puedes ver quién lo vendió y de qué sucursal es. O sea, todo ese tipo le llamamos drilling de datos, también son importantes en los dashboards, porque le da dimensión, ¿no? Le da dimensión a los dashboards, les da también un poquito de minería de datos, eso les ayudaría, pero muy poco texto, al menos en el dashboard. Y les digo, y está sustentado con todas las demás herramientas que ustedes están generando, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos pide? Es otra galería de información de Power BI. Voy a darle clic por cualquier cosa, asegurar que sí es una liga actualizada. Mi internet está muy lento, pero si ustedes ya pueden entrar, excelente. Si no tienen la liga, me dicen y les paso la presentación. Si puede, mandamos ese PDF, No. Maker, porfa. Sí, espérame, déjenme descargarlo.
A ver, ahí ya está en el WhatsApp, digo en el WhatsApp, aquí en el de chat de aquí. Y luego, sí me abrió, sí, es una liga que sí tiene contenido actual, entonces vamos a seguir viendo qué es lo que nos pide. Creo que aquí, recuerdo si aquí ya vemos como tal VI, pero bueno. Ok, entonces ya le dimos clic ahí, que nos pide una vez dentro, trata de identificar qué tipos de datos son los que contiene el dashboard y qué es lo que trata de explicar. Ok, entonces ese es como un primer punto. Acá les da otra liga y abrir. Vamos a leer qué más piden, lo que se abre. Luego regresa a la página principal de Power BI e identifica el dashboard. Inventory Stock Analysis. Hay que checar si está. Si no, acá nos da la liga. Igual lo voy a dejar cargar. ¿Y qué es lo que nos pide? Una vez abierto, trata de identificar qué tipos de datos se graficaron y trata de interpretarlos. Ok, vamos a ver brevemente. Nada más se ve el PDF, ¿verdad? No se ve toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, solo se ve el PDF. Ah, ok. ¿Cómo puedo toda la pantalla? A ver, déjenme ver. Aquí, desktop, listo. Entonces, aquí ya deben de ver toda mi pantalla, ¿sí? No, solamente se ve el PDF. Uy. No, sí se ve todo su escritorio, más bien. Ah, ok, ya, sí, aquí está. Entonces, me cambio de pestañas y la ven. Sí, Ah, sí, ok. ya se ve lo demás. Ah, ok, perfecto. Este es el último. Ay, pues está cargando los datos. ¿Qué le digo que como es VI? Ah, ok. La idea aquí es que ustedes seleccionen el que más les llame la atención y tratar de hacer un análisis. Obviamente no tienen contexto, yo lo sé, hay que saber a lo mejor un poquito de historia o de por qué lo están haciendo, pero lo que pretende, entiendo, la actividad es precisamente, ¿no? Que veamos la importancia de hacer gráficos entendibles o de la información, ¿no? Porque, por ejemplo, nos pregunta, ¿qué tan sencilla fue la interpretación de los gráficos sin tener contexto de los mismos? Era lo que les decía. Las gráficas tenían sentido respecto a lo que a lo que buscaban decir. Si se buscara responder las siguientes preguntas, podrías hacerlo. Por ejemplo, ¿cuál fue el número de casos con 20 años o más que se intoxicaron y cuál es su relación con aquellas en las que se desconocía la causa? ¿No? Entiendo que son eh, enfermedades o bueno, unas intoxicadas y otras que se desconoce su causa. Vamos a ver. ¿Cuál fue el tipo de sistema de transporte más impactado por el COVID? ¿Y cuál de los dos tableros fue el más fácil de leer? Regresa a la página principal de BI, ¿no? Entonces, déjenme ver qué más pide, si no, les doy un chancecito. Identifica el tablero de comercio en Europa. Trade in Europe. Aquí está la liga. Guarda una captura de pantalla del tablero completo, ya que lo utilizarás en la segunda parte. Ok. Entonces, para la primera parte es esa, ¿no? Que revisen las tres ligas que les dio, traten de identificar qué datos o de qué se trata cada una de las gráficas, traten de interpretarlas y busquen la que les pueda dar estas dos preguntas, ¿no? El tema de los casos con 20 años o más que se intoxicaron y cuál es su relación con aquellas en las que se desconocía la causa y qué tipo de sistema de transporte fue más impactado por el COVID. O sea, denle una navegada para ver qué tan fácil les fue encontrar esta información en esos tableros. Y lo último es que entren a esta y le tomen un screenshot y con eso vamos
a hacer la siguiente parte, que nos manda lo mismo, ¿verdad? A ver, bueno, hay que buscar el de comercio en Europa, ¿no? Si no lo encontramos, porque obviamente estos documentos se ve que pues, se están actualizando, este, pues no hay problema, ¿no? Pueden escoger cualquier otro. Y tengo que poner todo ya con esto. Aquí está. Órale. Ok, bueno, esta es la que deben de dejar para la segunda parte de su actividad. ¿Por el momento tienen alguna duda o comentario? Entonces entramos en esa página y buscamos esta de Project Health Peace agosto 2020, ¿verdad? Ujú, sí. Ok, Va, y traten de responder esas dos preguntas entre todos los gráficos que vienen ahí. Ujú, ok, va. vale, ¿qué será? 8:30, ¿estará bien? No sé, ¿ya encontraron ustedes el de Project Health? A mí no me lo encuentra. No, yo tampoco lo encuentro. Si No no lo- usan el buscador, a ver si les ayuda. Así encontré el de Europa. En la página principal, ahí está el buscador. Ah, sí, con el Sí, buscador ya me salió. vale, ok, perfecto. Entonces, 8:30. Hola, hola. Ya si quieren ir regresando para ver los avances, por favor. Sí, Listo. ¿Quién nos quiere compartir? Si pudieron contestar esas preguntillas. ¿Pudieron encontrar el transporte más afectado por el COVID? no, honestamente no. No, ajá, esa no la pude encontrar. Ok, la otra o algún dato parecido al tema de los casos de intoxicación o los que se desconocía la causa. Pues está, bueno, al menos de lo que yo pude observar es que, por ejemplo, mm, que tenían 5 años o menores,
o menores a 5 años, pues el número es más grande que los de 20 años, pero en sí el número exacto, pues no lo puedo identificar en esa gráfica como circular. Ah, ok. ¿La podrías presentar para ver qué otros datos podemos interesantes sacar de ahí, perdón? Sí, solo que me dice que no está habilitada la función de compartir pantalla. A ver, ya la habilité. Ah, sí. Ahí ya se está viendo. Sí, perfecto. Sí, bueno, pues al menos de lo que yo puedo percibir o identificar, siento que esta parte que dice que los intoxicados fueron de 5 años o menores es más grande que la de 20 años, pero en sí el número exacto, pues no lo puedo identificar. Ok. Sí, visualmente como que sí nos da, ¿no? Esa perspectiva de que la de 5 años abarca un mayor, una mayor área Ajá, que la de 20 años, ¿no? Eso es lo que pareciera ahí. Y por sí. ejemplo, ahí nos está diciendo los que de casos desconocidos es, es grande, ¿no? O sea, sí tiene como ay, se me olvidó el nombre como un velocímetro mucho más marcado, ¿no? Por eso lo tiene como en más oscurito, ¿no? Al parecer por ahí sí hay un número considerable de casos que pues, desconocemos la razón, ¿no? Pero los de 5 años o más jóvenes, pues sí, o más chicos, perdón, pues ya al parecer fueron los más afectados, ¿no? Mm, Ujú. ¿Qué dicen la parte de acá? Ah, las sustancias, no, bueno, desconozco ahí si, si hay algún químico por aquí o algo, pero sí, ahí sí desconozco. Analgésicos, ¿no? Dice, es que no alcanza. Ujú. Ah, ok. Sí, analgésicos y como productos de limpieza. Ah, ok, ok. Mira, con analgésicos es el mayor porcentaje, entiendo, de Ujú. intoxicaciones en los niños de 5 años o menos, ¿no? Por ejemplo, ¿podríamos deducir eso? Bueno, con lo que dice ahí, ¿no? Sí, Ok. igual también en esta parte, al Ajá. menos, por ejemplo, veo que hay un pico aquí de 2.5 millones, pero como no vienen los años, pues no puedo identificar qué año fue en el que se tuvo como esta alza, pero pues sí se ve que a partir de ahí ya disminuyó, o que al menos en estos últimos años, pues ha venido disminuyendo, pero pues no están los años como muy visuales. Yo quisiera agregar que cuando pasas el cursor, sí te da los datos o sea, de cuando te pones ahí. O sea, por ejemplo, la de 5 años o menores, sí te da el dato solo con pasar el cursor, te da 927,487. O sea, creo que lo que quieren representar aquí es que los casos de 5 años o menores, pues realmente han sido casos intencionales. Bueno, no, perdón, al revés. O sea, sin intencionalidad y que han sido o sea, yo supongo que está dentro del margen de los analgésicos, ¿no? Entonces, por eso arriba como que en lo que resaltan de las cantidades, o sea, de los 2.1 millones, los casi 1 millón es de los 5 años o menos. Entonces, creo que lo que resalta aquí es que ese es un dato importante del estudio. Ah, órale, está súper Ok, interesante. sí. Ay, entonces aquí, sí, aquí ya puedo ver. Es que no le había dado como a lo interactivo, perdón. Ok, entonces, a ver, ese pico de 2.5, ¿en qué año fue? 2008. 2008. Ok.
Analgésicos. Bueno, es que sí tiene sentido, porque como dice Ámbar, o sea, no necesariamente, pues digo, estamos hablando que quieras intoxicar al niño, ¿no? Sino que probablemente, pues bueno, hay muchos factores, ¿no? El auto, ¿cómo se dice? Cuando te, Automedicación, o sea, yo creo que tiene que ver con automedicación y peso en los niños, ¿no? Y la cantidad de medicina que le suministra. ajá, exacto, sí, creo que tiene que ver con eso, que pues luego es de, ay, pues dale esta pastillita, ¿no? O niño, Exacto. en esto, tómatelo. Y pues la verdad es que siempre hay que tener las cantidades adecuadas a su peso, a su edad, y pues lo mejor es pues prescritas por un médico, ¿no? Por un especialista. Ujú. Sí tiene mucho que ver. Y el otro de los productos, entiendo que son como del hogar, pues sí, o sea, pues, ¿cuántas veces no piensan a lo mejor que son juguitos o algo porque son muy llamativos los colores y, y los ingieren, ¿no? Sí, Este, o por utilizar envases que no debiera, ¿no? O sea, reutilizar envases. ándale, es yogur, ¿no? En bote de yogur lo abren y ahí está el clarasol, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Y una, pues cosméticos, ¿no? Bueno, sí, también puede ser algún producto por ahí que también lo ingirieron. Ah, ok. Y sí, así ya podemos correlacionar los datos porque generalmente si los niños de 5 a menos, que son cuando pues, están caminando, empezando bien a caminar o a lo mejor este pues todavía están como muy inquietos, ¿no? Que andan abriendo aquí, buscando allá, entonces sí tiene como un cierto dato y los otros pues que no tienen como a lo mejor una razón o no está o alguna causa como ya muy evidente, bueno, pues es que puede ser alimentos, no sé, hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, ahorita con estos calores, no sé si han escuchado que ha habido mucho más casos de niños y hasta se han muerto al ingerir pollo en mal estado, por ejemplo, ¿no? Por ahí ha habido casos muy sonados de que de por sí sabemos que pues, sí, las pollerías generalmente, bueno, las rosticerías y todo esto, generalmente para bajar costos y demás, pues muchos ponen creo que es en sal, o no sé, y refrigeración al pollo. Entonces, luego pues se les pasa y ya pues, lo meten a la rosticera y pues con la grasita y eso pues se enmascaran un poco y con la sal el sabor, bueno, el olor de descomposición y demás. Pero pues obviamente ahorita con este calor que se está sintiendo, de preferencia es todo lo que es carnes, pescados, lácteos, en ese momento pues comerlos o refrigerarlos y tener como mucho cuidado en su manejo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Tlaxcala se dio mucho esta enfermedad de, creo que era Guillain-Barré, no me acuerdo cómo se llamaba, que también igual por restos del pollo que no estuvo bien tratado y se contaminó otros alimentos, ¿no? Y son virus muy agresivos, ¿no? Entonces, creo que también por ese lado puede ser que ciertas también condiciones de pues de la misma naturaleza de cómo se van dando, este, pues las circunstancias climatológicas, la temporada del año, pues sí puede haber como un impacto, ¿no? En la intoxicación o en problemas de estos y pues sí, siempre afecta un poquito más pues a los chiquitos, ¿no? Aunque es curioso que el de los de 20 años o más esté también grande, ¿no? No sé ahí qué pase. Por ejemplo, de Sí. 6 a 12 pues más o menos, pero vean el de 20. ¿Cuáles podrían ser las causas? Y la mayoría pues dice que no es intencional. Intencional son 266,000 y no intencional 434,000. Y también son reacciones adversas, ¿no? ¿Mande?
También son reacciones adversas. Ah, sí. De 20 años, 35,000. Sí, sí, buen punto. Eso no lo había pensado, pero sí, sí es cierto. O sea, a veces tú no sabes que eres alérgico a algo o que, ¿no? Por ejemplo, digo, yo no me intoxiqué soy alérgica a las sulfas, pero yo me intoxiqué con fresas 2 veces en mi vida. Entonces, la primera, por eso digo que de esa edad sí sucede, porque también tenía esa edad y se me ocurrió agarrar las fresas sin que las habían lavado ni desinfectado y terminé en el hospital, ¿no? Y ya más grande, también no fue intencional, o sea, fui a una cafetería, pedí un frappé con fresas molidas y en la noche ya estaba yo toda sin poder respirar y llena como hinchada, llena de ronchas, tuve que, también paré en el hospital. Entonces, sí, o sea, ese tipo de productos de repente o de alimentos que sí, si no están bien tratados, por ejemplo, la fresa, si no es bien lavada y desinfectada en el tiempo y cantidad correspondiente, trae muchas amibas, trae muchas cosas, ¿no? Entonces, y como la nuez, por ejemplo, alguien que no sabe que es alérgico a la nuez y de repente, pues no sé, come un panqué o algo que tiene nueces o almendras o todo este tipo de cosas y de repente ya está que no puede respirar o le empiezan a salir eh, algún tipo de problema, ¿no? O sea, hinchado, cualquier cosa. Entonces, pero pues desafortunadamente eso no todos lo sabemos hasta que lo probamos, ¿no? Digo, hay varias pruebas que les pueden hacer antes, ¿no? Para saber a qué alimentos puede ser como alérgico o tener algún problema, pero generalmente lo sabemos hasta que lo probamos, hasta que lo tomamos, ¿no? O, por ejemplo, hay muchos que son para la penicilina y pues es como de los medicamentos más eficientes, ¿no? Por ejemplo, más utilizados por más años, ¿no? Entonces, muy interesante esto. ¿Tenemos algo más de información por ahí? Mm, Pues creo que eso es como lo más relevante. Lo que sí es que es una gráfica confusa, ¿no? Sí, Sí, demasiado isomórfica, pero como que, a ver, vamos a recordar un poco la teoría, ¿no? Por ejemplo, el cerebro pues de repente busca comparar o hacer continuidad, pero por ejemplo a mí me llamaría la atención porque pues, si esta parte de desconocimiento está como si fuera un velocímetro, o sea, como si algo se tendría que llenar o estuviera en un proceso, ¿me explico? Como algo que continuo, como algo que va a seguir. Y el que tiene más datos es el más clarito, o sea, el que más casos tiene de 5 o más chicos o menores está mucho más clarito, ¿no? Entonces, como no tan relevante dentro de la gráfica, siendo que creo que es un dato poderoso, ¿no? Y las rayas Pues, también me confunden. por ejemplo, a mí en mi caso, yo nunca había visto una gráfica como esta, o sea, al principio, o sea, tampoco. sí su forma se me hacía como rara, o sea, no la entendía, pero ya una vez viéndola, creo que, o sea, está padre cómo correlaciona por un lado las edades y y por el otro lado con los factores del por qué se dan estos casos de intoxicación. Pero creo que lo que hace falta es eso, o sea, como que un poco más claro de decir, de un lado está la edad, del otro lado está, pues, o sea, el por qué se da. Y lo que se me hace muy interesante es cómo une una con otra y como que puedes ver la porción que abarca, por ejemplo, la de los niños de 5 años o menor, o sea, es casi la mitad de los casos que son sin intención, ¿no? O sea, que fueron Ujú. accidentales. Entonces, pues se me hace interesante, la verdad.
O sea, más que confusa de inicio, se me hace muy interesante cómo lo correlaciona. Sí, creo que una vez que lo entiendes, sí llega a estar interesante, pero creo que tendríamos que tener en cuenta la audiencia, quien va a ver esta gráfica para saber si va a ser como de una forma sencilla para ellos. Sí, creo que de primera instancia como que espanta, ¿no? O sea, espanta en el sentido de que se ve complejo. O sea, como Sí, que, se ve muy complejo. o sea, no es algo que tú veas y sea muy fácil de digerir de primera instancia, sino la misma tipo de gráfico, o sea, ¿cómo les diré? Como diseño, como gráfico, me gusta, ¿no? O sea, parece como tipo logotipo o algo así, ¿no? O sea, está como muy graficado. Pero sí, o sea, del principio sí, sobre todo que también buscamos de alguna manera que el círculo se complete y se dan cuenta, pues hay espacios literal vacíos. O sea, estaba yo tratando de ver si eran como grises o algo, pero no, ¿verdad? O sea, ahí sí hay espacios vacíos. Ujú. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí la parte de la continuidad o que es parte de un todo, de repente pareciera que no tiene como como que sumando todo lo que tengo ahí, me va a dar mi rango de edades que estudié y pues el número de casos y las categorías, porque está como fragmentado. Entonces, a mí me da como cierta sensación de eso, ¿no? De que no es, si lo sumo o si trato de juntar todos los elementos, no me va a dar el total. ¿Me explico? Pero pues está, o sea, sí está interesante y graficarla de ser no va a estar tan fácil. Pero bueno, muy interesante. Pues bueno, entonces muchas gracias, Grace, ¿verdad? Sí. Voy a compartir la siguiente parte. Y bueno, necesitamos utilizar el cuadro de mando o dashboard. Ay, ¿cuál fue el último que abrí? Ay, porque no lo abrí. Ah, no, sí, trade. Ajá, el último. Y luego dice, con los datos que se presentan, utiliza las buenas prácticas de visualización y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál crees que sea el objetivo del tablero? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Qué tipos de prácticas de visualización identificas en el tablero? ¿Cuáles son cuáles son los elementos de un tablero que identificas en el dashboard mostrado? ¿Crees que el dashboard cumple con las buenas prácticas? ¿Consideras que es adecuado para poder contar una historia? Si fueras un ejecutivo, ¿te serviría para tomar decisiones? Si tuvieras que invertir en Alemania, ¿en qué producto invertirías? Justifica tus respuestas en el tablero. ¿Invertirías en el mismo producto si tuvieras que elegir uno en Austria? Justifica tus respuestas en el tablero. Este, mm, ok, bueno, después les pide hacer un resumen ejecutivo, pero yo creo que primero les voy a dar otros 10 minutitos, 15, para que revisen el tablero de los negocios en Europa y en conjunto pues hablemos sobre estas preguntas, porque no llegaron a eso, ¿va? A ver el de Europa, nada más se quedó en tener un screenshot, ¿va? Sí. Ok, entonces 15 minutitos, regresamos y discutimos sobre este tema. Hola, hola, ¿podemos continuar? Sí, Excelente, voy a compartir las preguntas. Ok, la primera pregunta dice, ¿cuál crees que es el objetivo del tablero? ¿Cuál consideran ustedes o qué propósito tiene ese tablero? pues mostrar cómo
se proyecta el mercado, ¿no? En general, en cuanto a productos de exportación e importación. Ok. Ay. Ujú. Ok, ¿qué más nos dicen? En los insights. Ok, muy bien. Luego la siguiente pregunta es, qué tipos de prácticas de visualización identificas en el tablero? El tipo de, cuidado, Andy. Ok. Por ejemplo, en el tipo de mezcla de colores, ¿ustedes consideran que son apropiados? ¿Consideran que denotan otra cosa? ¿Qué me podrían decir del uso de los colores? Pues que se utiliza un color de manera uniforme, ¿no? O sea, en realidad no podría ser cualquier color, sin embargo, es uniforme para todos y cada uno de los países. Así es. No, no mezcló más colores, o sea, tiene una base grises y negros y utiliza, no sé, la verdad es que soy muy mala para darle nombre a los colores, pero supongo que es como un tipo café, porque ni siquiera es rojo, ¿no? No es un color tan vibrante, pero sí hace un buen contraste con el fondo, ¿no? O sea, a pesar de que hay mucha información aquí adentro, pero sí, sí hace un buen contraste. De hecho, a mí cuando la primera vez que lo vi me recordó a los mapas que teníamos aquí en Puebla sobre sobre la explosión del volcán, eh, que te enseñaban cómo iba a recorrer bueno, cómo se supone que caminaría o recorrería la lava en caso de una erupción, ¿no? O sea, me figuró mucho porque así se veía como un punto y como sus venitas o arterias por donde se supone que por las cañadas y eso iba a correr la lava, ¿no? Pero bueno, está muy interesante también, o sea, sí parecen como venitas, ¿no? A mí me da una sensación así, pero no es vibrante, ¿no? No es como un color. Y el hecho de que aquí manejaran un solo color para los países también es importante porque lo que denota es que no hay superioridad, o sea, a pesar que Alemania puede ser obviamente el valor que más se distingue y todo, pero si le pusieran otro color y eso, digo, supongo que también quieren evitar este tema, ¿no? Como de utilizar colores que no deban de utilizar o hacer una distinción entre países. Aquí pues lo que les importa no es un tema, ¿no? De ver realmente quién es el mejor, sino pues son datos duros y pues así están las cosas, ¿no? Entonces, mm, por ejemplo, vamos a ver, agricultura. Ah, no, pues sí, también en agricultura. Francia, materiales para construcción también. Aquí van un poquito como en como en la mano, ¿no? No hay mucha diferencia entre estos países, entre estos después de Alemania hasta España. Sí se nota como un poquito parejo, por ejemplo. Ah, mira qué interesante. Ujú.
Ok. Ahora, cuál es la siguiente pregunta? Dice, ¿cuáles son los elementos de un tablero que identificas en el dashboard, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos básicamente las gráficas. Realmente no tiene muchos elementos de un tablero. O sea, que serían las gráficas, algún tipo de texto, em, toda la parte de poder hacer un drilling, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que sí tiene aquí nada más es categorías, hacer un filtrado, ¿no? Por categorías y por grupo. Podrían ser los valores como de moneda y también que si es como la categorización de importación y exportación o el acomodo de los periodos de tiempo, ese tipo de información, o se refiere más bien a como a lo que significa cada número como lo dice usted. No, exacto, también sí, tiene mucho que ver, fíjate que no le había puesto atención aquí arriba, pero sí, Ujú, también, ¿no? Nos ujú, permite, a lo mejor no es un drilling como tal, pero sí hay por ejemplo, de importaciones. Ah, mira, de importaciones, por ejemplo, nos ujú. cambia el color de la gráfica y cambia, ¿no? Cambian los valores. Vamos a ver, por ejemplo, acá, selecciono todo. Vamos a ver, quitamos seleccionamos todo, ¿no? Y acá, ajá. Ok, esta está interesante. Aquí, por ejemplo, nos dicen de los años. Está mal el tooltip, ¿verdad? ¿O soy yo la que está mal interpretando? Porque dice hora de inicio, ¿no es año? Sí. Sí, está ahí como que debe decir año, ¿verdad? O Sí, fecha, hora, o algo así. sí, porque dice hora, ¿cómo? Por ejemplo, quiero ver del... A ver, ay, vete. No, no sé. Vete. Ahí. Ujú. Ok. Aquí no tiene ningún. Ok. Ya te lo Hay resalto. otras páginas que muestran también otro tipo de información. ¿En dónde, perdón? En ese dashboard, abajito, dice 1 de 4. Ah, ok. Son como más. Ah, ok, sí, con razón dije, pues le faltan muchas gráficas para un tablero. Ah, sí, pues aquí están. Ajá, exactamente. Global Trade Index, la de árbol, columnas, comparativo. 2018. Con este 2019. Y de aquí, por ejemplo, pues si no podemos ver más elementos, vemos casi todos los tipos de gráfico, aquí está el de árbol, Las hay cosas. columnas, columnas verticales, la cosa. ¿Consideras que es adecuado para poder contar una historia? Entonces, déjenme ver las demás, los demás tableros. Mira, esto está interesante. Exportaciones con importaciones. Pero. Ah, ya. Los amarillos son de estos países. Ah, ok, ya entendí. Entonces, bueno, aquí nada más tenemos que hacer una correlación de datos, ¿no? Entre lo de aquí con lo de los colores, ¿no? Mm, A ver, este es.
Ah, ok. Por los medios, ¿no? De transporte o modos de transporte. A ver, ok. Y quiero ver la última. Mm. Ah, órale, mira, ya ven, esto está bien interesante. Híjole, súper bien programado, esto está chido. Salud. Gracias. Ok, y a ver, bueno, ok, vamos con la siguiente pregunta. Este, dice, si fueras un ejecutivo, ¿te serviría para tomar decisiones? ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué tipo de decisiones ustedes como ejecutivos tomarían con este dashboard? Pues podría ser una guía para responder la siguiente pregunta, que básicamente es ¿en qué industrias invertirías? Creo que es la pregunta, ¿no? Ujú. Correcto, ¿en qué industrias invertirían ustedes? Bueno, entiendo que sería con Alemania, ¿no? Pero ¿en qué industrias? Más nucleares están alto. Miedo mil. Pues yo vi que creo que Alemania lo que más importa son metales, o no sé si estoy en lo correcto, pero bueno, revisaría como las categorías en las que más toneladas exporta. Ujú. Sí, va a depender mucho a lo mejor de lo que nosotros estemos o tengamos como nuestro negocio, ¿no? Si nos conviene o no. Y a lo mejor nuestro negocio no entra dentro de los fuertes de Alemania, pero sí en otro país. O sea, también eso nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí se ve en el árbol. Por ejemplo, aquí pues ya hay muchos temas nucleares, reactores y cosas de esas. O sea, ¿alguien gusta? Mm. Y por ejemplo, aquí en la forma en la que más se hacen toda la logística pues del traslado, ¿qué podrían como entender o tratar de entender de concluir más bien de esta gráfica de áreas? Pues a mí me llama mucho la atención el gris que dice que son desconocidas, o sea, todas las demás o desconocidas y es un gran número. O sea, creo que lo que va por aire o va por tren o por carretera está como identificado, pero el gris sí me sorprende. O sea, que no se sepa. Ah, sí, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, porque estos están bien identificados, Sí, pero acá sí, digo, y obviamente se mueve mercancía, porque por algo está el dato, ¿no? sí, 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 justo. Mm, yo quiero saber qué se mueve por ahí. Ujú.
Eso está muy interesante esa parte y es como bien dices, o sea, es una cantidad, no es cualquier cosita, ¿eh? Ujú. No, eso está interesante. Por ejemplo, metales, si alguien se dedica a eso, ¿no? Plásticos, ya sabrían más o menos como por dónde, a ver, creo que no nos, bueno, nada más nos marcaban como las rutas, ¿no? Pero donde están realmente, qué es lo que se importa, exporta, el volumen del mercado, ¿no? Por año. A ver, esta. Ah, pues mira, también aquí aparece el unknown. Ok. Qué miedo. Y si es sí es un alto número, ¿eh? Muy parecido al que se va por mar. Bueno, esto se entiende porque según el mapa vimos que pues, se expande, ¿no? Así hacia territorios que pues tienes que pasar el mar. Entonces, pues aquí sí se entiende que pues, por aire, ¿no? Pues no tan bueno, tendría que ser entre los mismos países de Europa, pero esta parte sí está muy extraña, porque ¿por qué otro medio puede salir o entrar los productos? Y esto, ¿no creen que como ejecutivos podría como causar mucho especulación o ruido? Pero mucho ruido en cuanto a que haya muchos datos. No, a que un alto número de modos en lo que se mueve, bueno, que se mueve el producto está desconocido. Ya no se tiene identificado los medios por el cual se va la mercancía. Mm. Sí, creo que tal vez sería difícil tomar una decisión, ¿no? Teniendo, bueno, no teniendo esa información. Sí, ¿no? Porque dijeras, es una rayita como estas, bueno, puedes hablar de mercado negro, ¿no? De este piratería y cosas de esas, pero es un volumen bastante amplio. Y a poco, digo, son países que tienen aduanas súper especializadas y demás, y no es como que cualquier cosita se les pase, en un buque no se les va a pasar, a un contenedor, ¿verdad? Pero sí es un alto valor. ¿Me explico? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que platicábamos, ¿se acuerdan de los insights? Aquí nos va dando como ciertas, eh, estos son de hecho lo que les comentaba que van abajo de las gráficas o pueden ir en su resumen ejecutivo, ¿no? Y con base en estos insights, ya los ejecutivos pues ya pueden tomar algún tipo de decisión. Así de, ok, no, mira, mejor nos vamos con China y nos vamos por la parte a lo mejor del petróleo o esto, o con países como Kazajstán, Libia y todos esos, bueno, pues sí se entiende, ¿no? Que por allá, o sea, estos está súper interesante. Me explico. Entonces, em, aquí, por ejemplo, les dan toda
pues como una especie de manual de cómo leer o cómo utilizar este tablero, el cómo debería de ser la navegación, ¿no? Que encuentras como en el primer, en la primera pantalla, cómo hacer los movimientos, los tooltips, ¿no? Que reflejan. Ya te va explicando cada punto. Esto, digo, la verdad está muy bien. Yo creo que sería una buena referencia para sus gráficas, ¿no? Primero tengo mi tablero, después tengo como que un resumen, ¿no? De lo que es, qué puedes encontrar en estas 4 páginas, cuál es el objetivo. Era lo que les pregunta el proyecto sobre las ventajas o los temas de visualización, es mucho eso, ¿no? Que te va diciendo aquí, pues los tooltips los utilizamos para esas, si tú te sitúas en la gráfica, el tooltip te va a decir el año, la cantidad del dato o el porcentaje o qué países se está haciendo referencia, ¿no? O sea, todo esto es parte de las buenas prácticas de visualización porque está utilizando diferentes, elementos o herramientas como son estos de los tooltips, que son estos cuadritos que salen, que permiten una guía, una pequeña explicación más de la información que yo estoy viendo, ¿no? Aquí pues tendríamos que ser como expertos a lo mejor en importaciones y exportaciones o de aduanas o algo así, ¿verdad? Pero esto ayuda, ¿no? Aquí te va diciendo y abajo lo que te va comentando, ¿no? Y también cómo hacer la navegación de una manera correcta, para no decir, ay, me voy hasta la 4 y veo qué onda, ¿no? A lo mejor la primera página me da una explicación como a lo mejor en un alto nivel, que es lo que hace, o sea, pues nada más te da como un panorama muy amplio de cómo fluyen las importaciones y exportaciones por producto, por tipo de categoría del cargo, bueno, de la carga, este, y ya después va haciendo como un drilling, no necesariamente un drilling en computación se entendería como que yo le doy clic aquí en Alemania y me despliegue, digamos, como la información exclusiva, ¿no? O sea, se haga aquí como un despliegue y me muestre información detallada de este número y me voy a un número en ese despliegue y me lleva a otro y así, eso es una data drilling. En este caso, sí se va de lo más general a ya temas como más específicos, ¿no? Y dice, bueno, lo que te decíamos, ¿no? Que si se tuviera que invertir en Alemania, ¿en qué producto? Y si invertirías el mismo producto si tuvieras que elegir uno en Austria, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí también toda la parte comparativa, pues ayudaría a, a ir como identificando, ¿no? Por ejemplo, pues si ya en algunos casos nos muestran, por ejemplo, números negativos y eso, pues ya no nada más es, sí, aquí puedo exportar, pero, ay, fíjate que tienen números negativos en no sé qué cosa y entonces ya tomas una decisión diferente, ¿no? Les digo, no soy experta en esto de las aduanas y de las exportaciones e importaciones, pero pues sí te puede dar un panorama un poquito más amplio, ¿no? No, que a lo mejor sí, a donde yo vivo ay, perdón, llega la red, está muy sensible esto. Pues, por ejemplo, ujú, ujú, está muy bien hecho esto. Qué bárbaro.
Ok, no sé, ¿alguien más que le haya llamado la atención algún dato, alguna figura en especial que les gustaría a lo mejor indagar un poco más? Porque pues entiendo, no somos expertos, pero podríamos, o lo que hemos intentado hacer es interpretar las gráficas sin conocimiento, ¿no? O sea, sin realmente ser expertos, digamos, en el tema, ¿no? ¿Algo más que quieran compartir? Andy. No, ya nadie más, sino para ir cerrando la clase. No. No, maestro. Perfecto, pues sí, pues les digo, es algo así ustedes podrían hacer si ustedes quisieran probar o comprobar más bien, o validar qué es su presentación, sus gráficas, están dando el mensaje correcto, pudieran hacer eso, o sea, compartírsela a alguien que no tuviera a lo mejor el mismo conocimiento o contexto que ustedes manejan todos los días o dominio del tema y decirle, oye, ¿me lo puedes interpretar? ¿Tú qué interpretarías? A lo mejor necesitaría un poquito de ayuda, ¿no? Así de, oye, ¿qué significan estas siglas, ¿no? O ¿a qué te refieres con esta palabra, ¿no? A lo mejor sí les harían algunas preguntas, pero ahí ustedes pudieran validar antes de presentar si realmente, qué tan entendible puede ser, porque a lo mejor les digo, aunque no seamos expertos, pero podemos decir, pues me llama la atención este punto porque, pues, digo, no, a lo mejor me está marcando una diferencia entre este y este producto. A lo mejor les digo, no les van a dar el dato técnico de lo que ustedes están mostrando, pero sí les va a dar una muy buena señal si están siendo específicos, claros, intuitivos en su presentación, ¿no? Eso también es parte de esta práctica, ¿no? Y como les digo, lo ideal es utilizar todos estas buenas prácticas de visualización en cuestión de los colores, en cuestión del tipo de gráficas correcto, en cuestión de las herramientas internas como los tooltips o las escalas, los rangos, ¿no? O sea, ahorita se me fueron los nombres, las leyendas, tampoco hasta dónde, ¿no? ¿Qué tanto es tantito lo saturo, se lo quito, se lo pongo, o mejor como ellos, ¿no? Que utilizaron estos tooltips para ampliar en algunos casos la información o dar una información complementaria, o en otros casos simplemente te mostraba en qué país estabas o qué año y a lo mejor las cantidades, ¿no? O en el otro que vimos las edades. Todas esas, digamos, como buenas prácticas de la visualización que viene mucho más detallado en todo el texto que ustedes tienen, es esto, o sea, se ve reflejado en este tipo de presentaciones. Y ya que ustedes lo comparten y les digo, la persona no es experta, pero con los colores, con el tipo de gráfica, con lo que ustedes le presentan, estaría interesante que ven ellos, ¿no? Que pudieran interpretar y imagínense si alguien sin conocimiento, sin entendimiento, lo puede interpretar, pues ya cuando ustedes lo presenten frente a las personas correctas, o su audiencia correcta, pues van a llegar al objetivo, ¿no? Este sería como el aprendizaje de la clase. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, todo bien. Sí, no. Ok, perfecto. Entonces aquí damos por terminada la clase y pues nos vemos en la última, sí, teórica, sí, ahora sí, el miércoles. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.